Amén. Vamos a seguir en el libro que estábamos en la semana pasada. ¿Quién se recuerda de qué libro leímos la semana pasada? Levante las manos. No levantaron la mano, alguien gritó y no levantó la mano. Efesios, amén. ¿En qué capítulo? No grite, solo levante la mano. A ver, quiero ver. No grite. ¿Qué versículo? No griten. 1 al 14, esa fue la vez pasada. Empezamos el 15, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál fue el tema? No viviendo, como cristiano, o viviendo como cristiano, no como cristiano mundano. Los que no estuvieron la semana pasada se la perdieron, pero no se preocupe, se lo voy a repasar. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Amén. El tema de la semana pasada fue viviendo como cristiano, no como cristiano mundano. ¿Cómo así, hermano Josué? ¿Qué es eso? ¿Qué es cristiano mundano? No había escuchado eso. Pues el versículo 15 de Efesios capítulo 5, ¿qué dice el versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente? En esa leímos la semana pasada, en esa vamos a estar hoy, principalmente en la lectura principal. El versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Y luego esta parte, mire, no vivan como qué, necios, sino como sabios. O sea, que Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice, hey, ustedes saben el bien y el mal. Ustedes que ya están en Cristo, ¿se acuerdan que hicimos el ejemplo de la luz? Que ahora están en la luz, que ahora miran que las cosas malas que hay en uno, que la luz demuestra lo malo que hay en uno. Dejen de comportarse de esa manera, dejen de comportarse neciamente. Ahora ustedes saben el bien y el mal. Dejen de vivir como necios y vivan como sabios. Y dijimos el Proverbios que todos nos sabemos, yo creo de memoria, que dice Proverbios 1:7. Solo la pastora lo está diciendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos, ¿qué? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Hablamos del versículo 18. Mira lo que dice el 18. Que dije, ¿verdad? Como que metió algo aquí Pablo que tal vez no tenía que ir, ¿verdad? Pero dice ahí, que dice el 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos, o emborráchense, o llénense, o sáciense del Espíritu Santo. ¿Y por qué les dije? Que en esta, se recuerdan que en Éfeso era una ciudad grande, ¿verdad? De una población de un promedio de 300,000 personas. Y le dije que eso sería como poner a Sheridan, a Westfield, a Carmel y a Fishers juntos. Esa población de esas 4 ciudades, esa población es la que tenía la iglesia, la ciudad de Éfeso. Era un puerto, había dinero, había filosofía, estaban los griegos, les gustaba la intelectualidad, ¿verdad? Entonces, y en eso tenían muchos dioses. Hechos habla que en Éfeso estaba la diosa Diana, pero también tenían un dios que se le llamaba el dios Baco. ¿Y quién se recuerda de los que estuvieron aquí cómo es que uno agrada o sabe cuál es la voluntad? Levante la mano, del dios Baco. ¿Quién se recuerda de los que estaban aquí? Nadie. Para saber supuestamente la voluntad del dios Baco, del dios romano, ¿verdad? O el del griego sería, el equivalente del griego es Dioni, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero un equivalente, ¿verdad? El dios del vino, el dios de la agricultura, el dios del teatro, el dios de la fertilidad. Para saber la voluntad de este dios se tenía que echar no solo una, porque una no es ni una, ¿verdad? 2 ya hacen una,
¿verdad? Y la docena pues ya está calentando, y con la 24 ya sí sabe cuál es la voluntad del Dios. Baco. Entonces, como él sabe a quién está hablando, como él sabe quiénes las personas que él conoce, ¿verdad? Esa congregación, él estuvo con ellos ¿cuántos años? 2 años. Él conocía esa congregación, él conocía esa cultura, él conocía a los creyentes que se estaban arrepintiendo y convirtiendo. Entonces le dije, ya no adoren a ese Dios, ya no hagan la voluntad de ese Dios Baco. Ahora hagan la voluntad, llénense, embriáguense, emborráchense, llénense ¿de qué? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y no solo los deja, les da 4 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 puntos? Primero es hablar los salmos, ¿verdad? Y les dije que cuando vayamos a los servicios de hogar, lea un salmo, hermano. Lea un proverbio. Así cuando uno está hablando la lectura, cuando uno lee en voz alta, se llena uno del Espíritu Santo. Dice también el punto número 2 es que cantemos alabanzas, pero dice espirituales. Amén. Y les dije que dejemos a Marc Anthony atrás, ¿verdad? Y ya no voy a cantar, ¿cómo es? Cantar, voy a bailar, ¿verdad? Vivir mi vida. No, ahora no es mi vida. Ahora vivo para el Señor, ¿verdad? Ahora le digo, ven, Espíritu Divino. Dejo las alabanzas del mundo atrás y ahora agarro las alabanzas del Señor. Leer, cantar y darle gracias a Dios. Ahí está, mire. El versículo 20. Ponme el 20 ahí. Dice, y den gracias a Dios por solo lo bueno, ¿verdad? Dice ahí. Solo cuando tengo billete, ¿verdad? Sí, solo cuando hay baleadas en la casa. Así dice. Por todo. Y les recordé que este hombre no era una persona que estaba libre, que tenía dinero. Él cuando escribió esto, cuando le dijo, denle gracias al Señor por todo, él estaba en la cárcel. Amén. Y lo último es el sometimiento. El 21 dice así. Es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y eso nos lleva a hoy, al sometimiento. Y el tema de esta tarde es casados en Cristo. Casados en Cristo. Yo la verdad no quisiera dar este mensaje, pero el Señor pues me lo puso en el corazón de darle a través de todo Efesios. Entonces pues esto está dentro de Efesios, ¿verdad? Entonces voy a dar consejería que es bíblica, amén. No por experiencia, porque pues ya saben, no estoy casado, ¿verdad? Pero lo que yo les voy a dar, o sea, el Señor, yo dije, yo qué voy a decirle a la gente casada si yo no estoy casado, pero el Señor me dice, exhorta. Pues sabes que el hombre que escribió esta carta tampoco se casó. Y él escribió este consejo. Así que esto es de parte del Señor, amén, hermanos. Entonces solo voy a explicar lo que dice aquí. Entonces el tema es que ¿qué? Casados en Cristo. Esta es una consejería para un matrimonio que está en Cristo. Y gracias a Dios hay varios matrimonios aquí, ¿verdad? Entonces, y los que no y están buscando casarse, pues también. Que todavía no están casados y ya se van a casar. Este consejo puede ser para muchos, amén. Entonces, pongámonos de pie. Vamos a empezar con una oración. Esa solo fue la introducción, hermanos. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque me das el privilegio, Señor, de estar parado aquí, Señor, en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Señor, como un vaso, Señor, en tus manos, Señor, como barro, Señor, en tu mano, Señor. Moldéame a tu parecer, Señor, y que esta, Señor, palabra sea de beneficio, Señor, como lo ha hecho, Señor, para mí, Señor, primeramente, Señor. Me predicaste tú a mí primero, Señor, y ahora, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada persona, Señor, y dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno.
que caiga en tierra fértil, Señor, y que dé buen fruto, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro, Señor. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, todos los días y en este momento. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Y así como están de pie, Efesios 5, 22 al 33. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como a Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. No dé el codo todavía, marido, porque dice, sigue usted. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros ¿de qué? De su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno. Por eso les repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Tomen asiento. Amén. Entonces Pablo, otra vez dando más consejos. Hablamos de que cuando escribió esta carta, ¿verdad?, a los Éfesos, ¿verdad?, la dividió principalmente en dos partes. Lo que él quería que sabieran esta gente, esta iglesia que estaba dividida, había una división entre los judíos y los gentiles. Amén. Entonces él quería que supieran primeramente que en la salvación no hay división, son igual tanto el judío como el gentil o el griego, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 5:17 se lo saben de memoria, ni lo tienen que poner ahí, que dice la Reina Valera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y el judío es más importante, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Nueva criatura es ¿qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en Gálatas, lo vamos a ver al ratito, ¿verdad? No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Él quería que supiera que la salvación era para todo el mundo, tanto gentil como judío, ¿verdad? Con una mano extendida en la cruz abarcó a los judíos y con la otra abarcó a los gentiles, y de dos pueblos, dice el capítulo 2, hizo ¿qué? Uno. Amén. Y la segunda parte de la carta entonces les dice, ya que saben eso, ya que ustedes saben que no hay uno más importante que el otro, el que está aquí parado enfrente, solo porque está enfrente, hablando la palabra de Dios, enseñando, no quiere decir que es más importante. Todos somos iguales en Cristo. Ya que saben eso, ahora compórtense como cristianos. Y parte de ese comportamiento habló del matrimonio. Amén. Regresemos otra vez al 22. Del 22 al 24, la palabra de Dios dice:
Para las esposas, eso significa: sométase cada uno a su marido como al Señor. Se me hizo interesante eso. A su marido como al Señor. La pregunta es: ¿será que en el mismo nivel se debe de someter que al Señor? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, tenemos que poner al Señor por primer lugar, ¿verdad? Amén. ¿Quién vive? Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, no es que uno se tenga que someter, porque la cosa es que el marido pudiera llevarlo a ¿qué? A desobedecer. ¿A quién? A Dios. Entonces, uno se somete. Cuando una esposa, si está escribiendo, si está tomando notas, no lo pude escribir ahí, ¿verdad? Pero esto, mire esto. Cuando una esposa tiene un corazón sujeto a su esposo, está sirviendo al Señor. La manera en que usted sirve al Señor dentro de su matrimonio es que usted esté sujeta a su marido. Con solo que es el marido no la lleve fuera de las cosas del Señor. Porque si me pones ahí en la Reina Valera, dice Hechos 4:19. Pedro hace una pregunta a los líderes del concilio. Los iban a encarcelar porque ellos estaban predicando el evangelio. En Hechos es cuando la iglesia primitiva empezó. Y más Pedro y Juan, dice Hechos 4:19, respondieron diciéndoles a los líderes, a los del concilio, ¿verdad? A los fariseos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, ¿verdad? Vosotros es ustedes, antes que a Dios. Pregunta: ¿es correcto obedecer a un hombre antes que a Dios? En el 5:29 él les contesta esa pregunta. Si me pones Hechos 5:29, ¿qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles, aquí ya los encarcelaron, ya los habían amenazado. Les dicen: dejen de predicar de ese tal Cristo. Ya los habían metido a la cárcel. Un ángel los sacó de ahí. Los fueron a buscar el día siguiente. Ya ni estaban ahí. Se van atónitos. Hey, where are these guys at? ¿A dónde están? Predicando otra vez. Pedro les dice que, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, una esposa se sujeta en todo a su marido, con excepción si es que lo está sacando fuera de las cosas del Señor. Y hermanas, se lo vuelvo a repetir: cuando una esposa tiene un corazón sujeto a su esposo, está sirviendo y obedeciendo al Señor. Y Pablo les da la razón por qué. Ahí mismo, el 23, lo volvemos a leer. ¿Por qué es que una mujer está sujeta a su esposo? Dice: porque el marido, que es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces hace la comparación entre la relación entre Cristo y la iglesia, y el esposo y la esposa. Hay un orden. Amén. Hay un orden. Amén. Ahora, este sometimiento no quiere decir quiere decir esto que la mujer es inferior, es menos que el hombre. Qué bueno que todos están haciendo no, porque no quiere decir que es menos. ¿Qué dice Génesis 1:27? Ponme Génesis 1:27 ahí, por favor. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Génesis 1:27. Así que Dios creó que miren, la Nueva Traducción Viviente se los puse, ¿verdad? Porque dice varón y hembra, ¿verdad? Pero que a los seres humanos, o a la mujer y al hombre, que a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, los dos
tienen el mismo valor delante del Señor. Nada más que hay una orden y eso es normal en toda la sociedad. Para que la sociedad funcione, tiene que haber un orden, ¿sí o no? Porque mire, el esposo puede que sea la autoridad en su casa, pero ¿qué? En el trabajo no es nadie. ¿Se somete a quién? A alguien más, y puede que sea una mujer. ¿Hay jefas, sí o no? ¿Quién vive? Y viceversa, también la mujer tal vez está sometida en la casa, pero que en el trabajo es jefa y de hombres. Entonces tiene que haber un orden y así lo ordenó el Señor. ¿Estamos poniendo atención? ¿Quién vive, hermanos? Entonces, no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. Eso está en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. No hay diferencia de valor entre la mujer y el hombre. Simplemente Dios lo ordenó de esa manera. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y es su nombre? Amén. Ok. Ya los hombres ya como que hay moretes, ¿verdad? En las costillas de las hermanas porque ya estaban dando codazos, pero ahora les toca más. Ahora les toca a los hombres. Amén. Nótense esto. El 25. Para los maridos. ¿Para quién? Para los maridos, hombres. Paren los ojos, no, paren los oídos. Escuchen, paren los oídos, escuchen. Para los maridos. Eso significa que ¿qué? Cada uno ame a todas las mujeres, ¿verdad? No, a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. No a todas las mujeres, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, dentro del contexto de un matrimonio cristiano, la mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora, dentro de la cultura de ellos, esto era anormal. Lo primero, como todos los hermanos tal vez aquí, no sé, no miré, como estaba leyendo, Dios sabe si le dieron un codazo a su esposa o no, a su cónyuge o no. Eso era normal que el hombre, la mujer se sujeta y es todo, se calla y es todo, ¿verdad? Incluso hasta en nuestros países no hace mucho, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Aquí dicen en los Estados Unidos la mujer manda, ¿verdad? Pero allá en nuestros países, así es el dicho supuestamente, ¿verdad? Se ríen porque puede que sea cierto, ¿verdad? Entonces eso era normal, pero lo que era fuera de lo normal es eso, es el 25. Tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y luego explica cómo es que Cristo amó a la iglesia. Mire, antes de pasarme a ese punto, aún como esta es una carta, ¿verdad? Que le leían audiblemente. Era normal que mandaran cartas en aquellos tiempos dando noticias de cualquier cosa. Y cuando mandaban esa carta, no solo las cristianas, ¿verdad? Mandaban al pueblo y el pueblo escuchaba, ¿verdad? Y les recordaban con frecuencia: mujeres, hijos, esclavos, sujétense. Era un recordatorio normal. Con frecuencia lo hacían, ¿verdad? Sujétense. Pero esto, decirle al hombre: hey, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Y luego mire lo que dice el 26. ¿Qué hizo? ¿Cómo es que la amó? Amén. Pero la última parte del 25. Él entregó su vida por ella. Así es como amó Cristo a la iglesia. Y así es como el esposo tiene que amar a su esposa. Otra vez el 25, por si no les cayó. Miren, porque si se dan cuenta, a las mujeres solo 3 versículos les dio, y a los hombres le dio 3 veces más.
por si no escuchan la 1, la 2 y la 3, y la 4, la 5 y la 6, escuchan tal vez el 7, el 8 y el 9. ¿Quién vive? Solo mujeres escuché que dijeron Cristo. No, el hermano Tomás también contestó amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Mire el 25 al 27 ahora. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y luego, ¿qué hizo? A fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Lo hizo para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, ¿qué? Sin mancha, ¿qué más? Ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio, ¿qué? Santa e intachable. Ok, dijimos el primer punto, o el primer que le dije que escribieran, ¿verdad? Cuando una esposa tiene un corazón, ¿qué? Sujeto a su esposo, está sirviendo y obedeciendo al Señor. Ahora hombre, ¿todos los hombres están escuchando? Amén. La esposa está sujeta a su marido como a la iglesia a Cristo, pero el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y Él dio su vida por ellos. Amén. Esposo, cuando tú das tu vida en sacrificio por amor a tu esposa, tú estás sirviendo al Señor como debe ser. Ella tiene que sujetarse, pero tú tienes que dar tu vida por ella. Tú tienes que darlo todo por ella en sometida. Amén. Ella está sometida a usted como esposo, pero tú como esposo estás sometida a la necesidad de ella, espiritual, emocional y terrenal. Tienes que dar tu vida por ella. Es tu deber como Cristo que dio su vida por ella. El Dios hombre, dice Filipenses, capítulo 2, pónmelo ahí, versículo 7 y 8, dio su vida por ella. Él se despojó. ¿Quién merece la gloria? ¿Quién merece la honra? ¿Quién merece el respeto? ¿Quién merece el honor? Todo, ¿verdad? No hay nadie más que merece todo eso que Él, ¿verdad? Más sin embargo, Él que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda la reverencia, el que creó el universo completo, la tierra y todo lo que en Él habita, incluyéndolo a nosotros mismos y a la iglesia, esa persona, ese Dios, ese Señor, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, se quitó sus atributos divinos. Mire cómo lo dice. Dice, en cambio renunció sus privilegios divinos. Se despojó a sí mismo. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació, ¿qué? Como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, el 8, se humilló a sí mismo. Esposos, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Y qué? Y murió en una cruz como morían los criminales. La esposa tiene que jugar el rol de la iglesia, pero el esposo tiene que jugar el rol de Cristo. La esposa está sujeta a su esposo, pero el esposo está sujeto a la necesidad de su esposa. Amén. Así como Cristo presentó a la iglesia a sí mismo, tú tendrás que presentar a tu esposa a Dios. Mire, yo me puse a pensar en esto. Hermanas, ¿ustedes hijas de quién son? De Dios, ¿verdad? Son hijas de Dios, ok. Entonces me puse a pensar de esta manera.
Hermano, eso quiere decir que ¿quién es su suegro? Usted va a tener que rendir cuentas a Dios cuando todos vamos a padecer delante del tribunal. Unos para condenación perpetua y otros para vida eterna. Pero todos van a tener que dar cuenta. Me recuerda del capítulo 25 de Mateo, si no me equivoco. Ahí está, creo que la hermana Nule ya predicó sobre los talentos. Habían uno que les dio ¿cuántos? 5, otro les dio ¿cuántos? 1 y otro le dio 2, ¿verdad? El de 5, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Los multiplicó, ¿verdad? Agarró otros 5. El de los 2 los multiplicó y agarró ¿cuántos? 2. Y el del 1, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Qué le dijo al de los 5? Bien, buen siervo y fiel. En lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero lo examinó, lo juzgó, lo criticó, le dijo, ok, hiciste un buen trabajo. Pregúntese usted, esposo, usted va a dar cuentas de su matrimonio, de su familia, porque usted no solo está a cargo de su esposa, sino que de sus hijos también. Van a dar cuentas delante de Dios. Va a llegar el día en que cuando Dios vamos a estar frente a frente con el Señor y le va a decir, ¿qué hiciste con mi hija? ¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Los labraste como lo tenías que hacer? ¿Cuidaste? ¿Produciste? ¿Les diste crecimiento espiritual? ¿Les diste crecimiento terrenal? ¿Les diste crecimiento emocional? Porque la esposa viene con problemas como el hombre. Uno tiene que tratar de reconocer esos problemas y ayudar a sanar en el Señor. El Señor es el que le ayuda a uno, no a ser los peores. Y también la esposa, sujeta a la necesidad de su marido. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué es su nombre? El 28. Efesios 5, 28. De la misma manera, dice, el marido debe amar a su esposa, por si no había escuchado la primera vez, como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Ese versículo del 28, primero, me hizo reír a mí. Leámoslo otra vez. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Me puse a pensar, ¿quién se tarda más para alistarse para salir? Por normal, ¿verdad? En veces hay hombres que se tardan un gran montón, ¿verdad? Pero por lo general, ¿quién, hermana Carolina? Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres se tardan un montón, ¿verdad? Están ahí, en veces se ponen maquillaje, en veces se peinan el pelo, en veces se escogen un traje, no les gusta ese traje, se ponen otro traje, ese no le va con el vestido, no le va con los zapatos, y luego esos zapatos no le van con la bolsa, y un montón de cosas, ¿verdad? Y el hombre se baña, tal vez ni se peina, ¿verdad? Pero ¿qué? El hombre solo se mira, ¿verdad? Ay, qué guapo estoy. Y las mujeres, no, las que se consideran, ¿quién se considera la hermosa? ¿O la mujer que se considera la hermosa o el hombre? Es la mujer, ¿verdad? La mujer, nosotros los hombres, ¿verdad? Que por los ojos caemos, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán cuando miró a Eva? Varona la voy a llamar, ¿verdad? Porque esa es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, el hombre ama su cuerpo, sí, y los hombres, ¿verdad? Ni bien se arreglan y ahí están. Oh my God. Y las mujeres que son las hermosas,
mira en el espejo y no me gusta esto, no me gusta el otro. Entonces, esposo, como amas tú a tu cuerpo, porque ¿verdad? Todos, ¿verdad? Le gusta cómo se mira. Bello, dice el hermano Carlos, ¿verdad? Guapo, miren. Así como el esposo, ¿verdad? Como el hombre se ama a su propio cuerpo, así tiene que amar a su esposa. ¿Y qué hace el hombre? Se echa sus tacos, ¿verdad? Cuida de su cuerpo, ¿verdad? Unos más que otros. Amén. ¿Dónde estamos? En el 28, ¿verdad? Pues un hombre que ama su cuerpo en realidad demuestra que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Así como usted cuida de su cuerpo, así tiene que cuidar de su esposa. ¿Por qué? Porque Cristo, como acabamos de leer, se despojó de sí mismo, lo dio todo por ella. Lo diste todo por mí. De esa alabanza. ¿Cómo va esa alabanza, hermana Yasmín? Ayúdeme. Tu amor es grande. ¿Es qué? Es profundo y es alto, sobrenatural. Entonces, uno tiene que amar a su esposa como a sí mismo. Y a uno mismo se cuida. Entonces tiene que cuidar emocionalmente, espiritualmente, terrenalmente. Él es el proveedor. ¿Cristo qué? Provee. ¿Quién nos provee Cristo a nosotros? What? What? Todos juntos, ¿qué provee Cristo? Ahora, ¿Cristo protege a su iglesia? ¿Cristo provee a su iglesia, por su iglesia? ¿Cristo cuida de su iglesia? ¿Cristo ama a su iglesia? Todo lo que Cristo hizo por la iglesia, el hombre tiene que hacer por su esposa. Y si usted, hermanos, si usted se somete a la necesidad de su esposa, le va a ayudar a ella, se le va a hacer el peso más fácil a ella a que se someta a usted. Mire usted aquí, no se los tengo que contar. Normalmente en cada iglesia, ¿qué hay más, mujeres o hombres? ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué? Les dio el amor que necesitaban. Porque Cristo provee. Entonces, uno tiene que tratar de asimilar. Nunca vamos a llegar a esa meta, hermanos. Pero eso es lo que el Señor pide de un esposo. Este tema es que casados en Cristo. Este es un matrimonio. Los que están aquí, los que creen en el Señor, ¿quién no se ha arrepentido y se ha convertido aquí? Todos, amén. Que dice que todos son cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de vivir? Como cristianos mundanos y empezar a vivir como verdaderos hijos de Dios y hacer lo que Él nos manda. Se me hace interesante que a la mujer, en alguna parte le dice a la mujer cómo tiene que decir, que le tiene que decir al hombre cómo se tiene que comportar el hombre. De la Biblia no hay ningún versículo, tampoco no hay ningún versículo en el cual le dice al hombre, hey, tú dile a tu mujer cómo se debe de comportar. No. Aquí le dice, esposas, tú preocúpate por lo que tú tienes que hacer. Esposo, tú preocúpate por lo que tú tienes que hacer, porque cada uno van a dar cuentas delante del Señor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Entonces, esposo, así como amas a tu propio cuerpo, que es imperfecto, déjame decírtelo, aunque no lo creas, ¿verdad? Porque nos cuesta creerlo. Cuida de así también tienes que amar y cuidar a tu esposa, que también tienes que reconocer que es imperfecta. Porque Cristo amó a la iglesia y dio su vida por nosotros, aun cuando no lo merecíamos.
está el libro de Oseas, que hace que el profeta se case con una ramera. Se le va. Le dice, ve por ella. Se le va otra vez. Viene con hijos. Ve por ella. Se le va otra vez. La esclavizan, la dejan como esclava. ¿Y qué le dice? Ve y cómprala. Otra vez. Cuida de ella. Y luego cuando acaba de todo eso y el Señor le dice o sea, dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Así como yo te estoy haciendo que tú pases por eso, así yo di mi vida por ti. Yo te saqué de la esclavitud. Yo te amé aunque tú me traicionaste a mí una y otra vez. Esa clase de amor es el que Cristo tiene por su iglesia. Así que tenemos que hacerle casos, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente en todo aspecto de nuestras vidas. Tenemos que vivir como sabios, no como qué. Dejar de vivir como cristianos mundanos y empezar a vivir la vida que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo quiere que vivamos. Amén. Para terminar, el 31 al 33. Dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia, ¿qué son? ¿Qué? Uno. Por eso les repito, por si no escucharon, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe ¿qué? Respetar a su marido. Entonces, Pablo termina citando Génesis 2:24. Si quieres me lo pones ahí en la Reina Valera. Génesis 2:24, amén. Porque esto respalda lo que él acaba de decir, amén. Nadie odia su propio cuerpo. Hermano JJ, ¿tú le das de comer a tu propio cuerpo? Y un montón, ¿verdad? Pero no estás solo, no te preocupes, porque unas 3 o 4 baleadas tal vez le medio alcanzan al hermano Carlos también, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Cuida de su propio cuerpo. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora son uno. Entonces, si usted cuida de su esposa, usted está cuidando de sí mismo. Si usted descuida de su esposa, está descuidando de sí mismo. Porque ella provee para uno también, ¿sí o no? Hay provisión de parte de ella, lo cuida, uno le da de comer, cuida a los hijos, cuánto no hace normalmente, aunque ahora las mujeres trabajan secularmente, pero ¿quiénes son las que normalmente hacen casi todo el trabajo en la casa? Y van a trabajar. Así que hay que ayudarles también en la casa. O no la mande a trabajar y que solo sea ama de casa, pero cuesta. Amén. Entonces, tenemos que hacer lo que el Señor nos manda que haga. Amén. Entonces, y el 33 dice, por eso le repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Termina con eso, que la relación matrimonial es similar a la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y recordemos, varones, que usted está jugando el rol que Cristo hizo con su iglesia, amarla incondicionalmente. Y cuando uno se sujeta a la necesidad de su esposa, la esposa
se puede sujetar a usted. Amén. Pongámonos de pie, hermano.